11:40 de la mañana, estás en Ya Fue, estás en Cítrica Radio y te acabas de clavar Guerrilla Radio de Rage Against the Machine, un temazo. Acuérdense, la consigna del día de hoy es remedios caseros, remedios de la abuela. ¿Qué heredaste en cuanto a medicina tradicional de tus abueles? Contánoslo al 1540465362. Te lo repito, 1540465362. Y ahora, mi querida Tuti, vamos a hablar de medicina en serio. De medicina de verdad. Sí, fuera de joda. Comprobada científicamente que funcione. Eso, nada de ponerte media para que no te agarre angina. Claro. Esto está comprobado. Trajimos un especialista y es nada más y nada menos que Eduardo López, médico infectólogo, que es el jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y es uno de los integrantes del Comité de Asesores de la Nación. Le damos la bienvenida a Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bienvenido a Ya Fue. Bienvenido a Cítrica Radio. Muy bien, ¿cómo les va? Muy Hola. bien, muy bien, un gusto. ¿Todo bien? Bien, muy bien, un gusto recibirlo acá en el aire de Cítrica. Eduardo, quisiera arrancar por un tema coyuntural. A nosotros nos llevó a la consigna del día, a pedirle a los oyentes que nos cuenten sus remedios caseros, porque en estos últimos días se desató la polémica a partir de que Viviana Canosa tomó dióxido de sodio al aire y lo recomendó como algo para tratar el coronavirus. No hace falta aclarar que está mal, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede con eso? ¿Qué peligrosidad puede llegar a tener que la gente ande tomando cloro? En realidad no sirve para nada. Claro. La verdad que no perdería mucho tiempo en explicarlo. Porque, francamente, frente a la magnitud de la pandemia que tiene Argentina, discutir digamos que si se toma dióxido de no sé qué, me parece que es poco apropiado, me parece, ¿no? No procede, es improcedente discutir esto. Es improcedente. No, en realidad eso está estudiado, no demuestra que no tiene ninguna utilidad, como no tiene ninguna utilidad la hidroxicloroquina, Claro. como no tiene ninguna utilidad hacerse buches de bicarbonato, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, hay que tratar de evitar ese tipo de cosas e ir solo a lo que está comprobado. Eduardo, hemos visto en estos últimos tiempos cómo van creciendo la cantidad de contagios en la Argentina. No solo en el AMBA, por ejemplo, en Jujuy se ha desatado muy fuerte la cantidad de contagios y hablamos muy seguido de que no queremos que el sistema de salud colapse. ¿Qué significa que el sistema de salud colapse en lo práctico? Sí, vamos a comentar un poco la situación epidemiológica de las provincias que creo que vale la pena. Sí, a full. Jujuy y Río Negro tienen un número muy importante de número de casos. Sí. Jujuy, que estaba en una fase 4, hoy está en una circulación comunitaria del virus. Algo parecido está pasando con Córdoba y en menor medida con Santa Fe. Sí. Igual que en el AMPA y en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Lo que ocurre con todo esto es que significa claramente que hay circulación comunitaria y donde si no se toman medidas de aislamiento social correctas y con el uso de barbijo, con no hacer reuniones y demás, el virus se va a seguir transmitiendo. Fíjese usted de la cantidad de casos que tuvo ayer Jujuy. Total. Con una provincia relativamente chica en número de habitantes, ¿no? Claro. Más de 200. Así que eso es una cifra muy alta. Es casi homologable a tener 1.500 o 2.000 en el conurbano bonaerense, ¿no? Ay, claro. Sí. Es tremendo. Entonces, sí. ¿Y cuál es la otra parte de la pregunta? No, que si llega a saturarse, por ejemplo, aquí nosotros estamos en el AMBA. Perfecto, ¿Qué pasa sí, cuando se sí. satura el sistema? En realidad, ¿qué significa cuando se satura el sistema? Es cuando no hay camas de internación general y cuando no hay camas de terapia, ¿está bien? Bien. Hoy Sí. por hoy el sistema está tenso, pero no está saturado ni colapsado. Bien. Estamos trabajando a un 66,5%, en el AMBA, según lo que definen las autoridades respectivas. Sí. Y hay que estar atento a cómo va subiendo este porcentaje. Lo que no hay que esperar es llegar al 90, 97%, 90 o 90% para implementar medidas alternativas. Bien. Uno tiene que generar plan de contingencias frente a esta situación, ¿no? Bien. Digamos, y empezar a utilizar las camas de terapia y de internación de municipios de vecindad
pero no pegado uno al otro, ¿está bien? Bien. Sino sí. que esté por ahí más distante, pero que tienen cama de terapia intensiva libre, ¿no? Claro. Bien, Eduardo, nosotros claramente, como recién mencionábamos, vemos que aumenta considerablemente el número de casos y aunque obviamente cada una de las vidas que se pierden es una situación terrible, también vemos que en relación al número de contagios de otros países, el número de fallecimientos es bastante, digo, en proporción por lo menos, Sí. no es tanto como en otros países, que es mucho más cercana la proporción de contagiados con la de fallecidos. ¿A qué crees que se debe esa situación acá en nuestro país? Bueno, en realidad, es verdad, la tasa de letalidad nuestra es una tasa baja, estamos alrededor del 1,9%, Ujú. y esto se debe básicamente a la cuarentena que se hizo precozmente, Bien. que se permitió adecuar el sistema de salud, que estaba realmente deficitario. El sistema de salud que había el 15 de diciembre, si hubiera venido la pandemia en ese momento así de golpe, Sí. no hubiéramos tenido capacidad de responder. No hubiéramos tenido capacidad de responder. Entonces, la cuarentena fuerte, estrecha que se inició, tuvo entre otras virtudes, preparar el equipo de salud, se compraron respiradores, equipos multiparamétricos, etcétera, etcétera. Sí. Y es bueno. Si yo diría que uno tuviera que ver, yo creo que coincido con el ministro de Salud, con Ginés González García, Sí. que país teníamos que haber testeado antes, con mayor intensidad y Claro. más rastreo. Claro. Que eso lo implementamos con el plan Detectar, ¿no? Exacto. Pero Claro. no tengo ninguna duda que si no se hubiera implementado esto, la situación hubiera sido mucho más. El sistema de salud está tenso en cuanto a la ocupación de camas, pero no está saturado. Un poco más complejo está el sistema privado. Claro. El sistema privado está alrededor de 70-75% según los sanatorios, Sí. y esto también está dado porque tiene menor número de camas, ¿no? Claro. Exacto. Claro. Eso, tienen menos camas que los hospitales públicos. Tiene menos por ejemplo. tiene menos camas de internación general. Ok. Entonces algunos pacientes que nosotros dejamos en internación general, que son graves pero no críticos, Sí. por ahí en privado pasan a terapia intensiva como si estuvieran críticos, ¿está bien? Sí. Perfecto. Entonces la clave de esto, tenemos que tener un plan de contingencia para derivar precoz los candidatos, Bien. pacientes candidatos de pasar a terapia intensiva, trasladarlos antes a hospitales que estén camas libres de terapia intensiva. Bien. Y para eso es necesario que coordinen los distintos gobiernos provinciales, me imagino aquí en el AMBA, por ejemplo, el de la ciudad con el de provincia. También vimos como en estos últimos días también muchos pacientes del PAMI de la ciudad están siendo trasladados a hospitales de provincia. A eso es a lo que se refiere con un plan de contingencia, Eduardo, que estén coordinados los gobiernos y los hospitales para poder trasladar rápidamente a esos pacientes. Definitivamente, es Bien. mucho más fácil trasladar un individuo que es candidato a pasar a terapia, Sí. que trasladar ya al enfermo que necesita terapia y no tengo cama. ¿Está bien? Claro, Sí. se entiende Por perfecto. eso yo asumo que la provincia lo está haciendo y lo está haciendo también el AMBA y la demás provincia, pero hago este recordatorio Sí. como un aporte, ¿no? No como una crítica, porque en realidad en toda pandemia aprendemos todos, Claro. todos los días, ¿no? Total. Claro, totalmente. Y Eduardo, con respecto a la flexibilización actual de la cuarentena, ¿cuál es tu opinión y tu consideración al respecto? ¿Estás de acuerdo? ¿No tanto? ¿Crees que ya era necesario, que ya era insostenible? ¿Qué te parece la flexibilización de la cuarentena? A mí me parece que era necesaria. Creo que volver para atrás era muy difícil, no estaban dadas las condiciones, Claro. en primer lugar. En segundo lugar, creo que lo que podemos, si uno quiere seguir abriendo, privilegiar en primer lugar lo productivo y un poco más lento lo social. Por ejemplo, en el AMBA, pensar en abrir las clases creo que es un error, no tiene ningún sentido para dar un nivel sentido a los espectáculos masivos, obviamente, Obvio. y creo que tenemos que ser muy cautos para aumentar cosas. Por ejemplo, si uno me preguntara a usted a mí, partidos de tenis, yo no tendría mayor problema, sin chicos que alcanzan pelota. Claro.
como ocurre en la mayoría de los casos, Bien. pero es muy clave cómo se maneja el pre y el post partido, Perfecto. en los Bien. vestuarios, o en armar comida, o sentarse a compartir unos sándwiches. Bien. ¿Está bien? Perfecto. Eso es lo que no se debe hacer. Bien. Eso es lo que no se debe hacer. Entonces, como somos argentinos, siempre pensamos mucho más de iniciar esas actividades, ¿no? Porque nuestra tendencia es entusiasta a agruparnos sin darnos cuenta, ¿no? Sí, Total, sin duda. total. Es inevitable. Justo que menciona lo del deporte, que menciona lo del tenis, por ejemplo, se confirmó que finalmente van a volver a entrenar los equipos de fútbol de la Argentina. Y algo que a mí me llamó la atención, Eduardo, es que se decidió, creo que es desde la AFA, emplear testeos serológicos y no los PCR en el entorno de los entrenamientos. 3 días antes de entrenar se les van a hacer estos testeos. Yo tenía entendido que el test PCR es el más efectivo, es el más fiel. ¿Cuál es la diferencia entre un testeo serológico y un testeo PCR? El testeo de PCR a vos te detecta si el individuo porta el virus en la garganta Sí. o en la nariz o si está enfermo, ¿está bien? Sí. Y ese es el testeo que se usó en la Liga Española, en la Liga, la Bundesliga, en la Liga Alemana Sí. y en la Liga de Italia, la PCR, ¿está bien? Sí. Ninguna liga, y lo mismo en la NBA, y lo mismo en el fútbol americano. ¿eh? Sí. Acá, quedé sorprendido, les voy a ser honesto, Sí. que hayan decidido hacer el método rápido. El método rápido lo único que dice es si el individuo que da positivo estuvo en contacto con el virus. Nada más. Ah. Entonces, para un entrenamiento de elite, como son nuestros jugadores de fútbol, uno tiene que ponerlos en blanco. Y ponerlos en blanco es saber si tienen el virus en garganta o en nasofaringe. Ujú. Esto es la PCR. Paradójicamente, a pesar de la AFA, Sí. River, que hoy ya se empieza a entrenar, Sí. se testeó con PCR y Boca se va a testear con PCR. Bien. Ah, muy bien. Con lo cual, esperemos que no haya clubes de primera y de segunda, ¿no? Ojalá, Sí. ojalá, Sí. pero todo indica que sí, Si Eduardo. depende de la capacidad económica del club, claramente va a suceder eso. Claramente, yo Bueno, creo que entonces, está bien. ¿Usted cómo se llama? Yo, ¿Cómo se llama Agustina. sí, Agustina. la periodista? Agustina. Agustina. Agustina, Por la supuesto. doctora Agustina Ferrarés. Es la mismísima. Muy bien, muy bien. Sí, sí. No, le comento. No, usar el test rápido. Lo peor que puede ocurrir es que haya club de primera y segunda, entonces la mayor cantidad de contagios haya los clubes que no pueden hacer la PCR. Y claro. Y en ese sentido, con todo respeto, creo que la AFA debería subsidiar a esos clubes. Totalmente. Por supuesto, Sí, por sí, supuesto. sí. Claro que sí. Estamos hablando con Eduardo López, médico infectólogo, es el jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y uno de los integrantes del Comité de Asesores de la Nación. Recién, Eduardo, usted ponía ejemplos en cuanto a la vuelta al fútbol y otros deportes de el fútbol americano, Italia, Alemania. Y hace un ratito también habló de los testeos. Y recordaba yo cómo Corea del Sur fue uno de los cuando arrancó toda esta pandemia, estábamos todos aprendiendo, de los que empezaron a hacer testeos masivos y el seguimiento de los casos, hasta incluso, si no me equivoco, hasta de manera satelital. ¿Cuál cree usted que son los ejemplos más virtuosos que tenemos en esta búsqueda por contener el coronavirus en el mundo? Es una pregunta muy interesante con una respuesta no fácil. En primer lugar, todos los países hasta ahora, salvo los países de América, Sí. de Latinoamérica, digamos, de América Latina, todos los países no tenían 35% de pobreza como arrancó este año, ¿no? El año Claro. 2019, con Claro. lo que se recibió. Cuando uno tiene 30, 35, 40% de pobreza, Sí. no es lo mismo que tener 10% de pobreza en cuanto a estrategia, acceso a la salud, Obvio. condiciones de hacinamiento y demás. Las condiciones de hacinamiento en Argentina, en los barrios populares, es muy alta. Y tenemos mucho, especialmente en el conurbano. Entonces, las estrategias son, diríamos, diferentes en este sentido. Yo creo que, como lo reconoció Ginés, creo que empezamos un poco tarde con el plan Detectar. Claro. El plan de detectar es una fenomenal herramienta, que es ir a buscar los casos. Entonces ahí te testea Sí. al caso sospechoso, a los convivientes,
a los contactos estrechos. Entonces usted va y esos individuos lo va aislando. Entonces en la primera etapa el número de casos aumenta, como es obvio. Claro. Aumenta el testeo mucho más. Pero en una segunda instancia, usted empieza a secar la plaza de virus, la calle de virus. ¿Por qué? Porque los positivos que usted fue a detectar los aisló. Claro. ¿Está claro? O los internó, o los aisló, los mandó a los centros de aislamiento, o a los hoteles, o a los clubes de fútbol, ¿no? Sí. Que creo que Racing hizo lugares para aislamiento. Sí. Perfecto. Racing, creo que Lanús también lo hizo, hasta donde sé. Sí. No sé si el Porvenir me comentaron. Sí, creo que el Porvenir. Entonces, está bien. Entonces, en ese aspecto, creo que la misma autocrítica que hizo Ginés, que es que empezamos un poco tarde, vale. Pero si usted aumenta los testeos han aumentado mucho. Estamos en 15.000, 16.000 contra 8.000 de hace un mes. Pero tenemos que mantener el plan de detectar permanente, en forma intensa y en lo posible ampliarlo, en especial en los lugares donde hay circulación comunitaria, como es el AMBA, ¿no? Claro. Y especialmente en el conurbano bonaerense, ¿no? Bien. Por supuesto. Y Eduardo, ¿existe un horizonte concreto al que nos podamos aferrar o todavía es una incertidumbre y es imposible decir cuándo o cómo puede terminar esto? Estamos a la espera de la vacuna y es la única, digamos, salida concreta que existe. A ver, yo creo que hay varias instancias. En primer lugar, yo creo que en algún momento la curva va a empezar a bajar. Bien. Si es en las próximas 2 semanas o es a fin de agosto, no lo sé. Bien. En principio los técnicos planeaban que era para mediados de julio hasta la segunda semana de agosto. Bien. Sí. Vamos a ver cómo funciona esta, pero sí creo que estamos transitando hacia el pico. Esto, Bien. por lo menos, en mi opinión. Bien. Puedo equivocarme, porque esto no es... Y lo otro es si podemos lograr algo para el tratamiento de los enfermos. Bien. Con lo cual te va a bajar la necesidad de ir a camas de terapia intensiva. ¿Está bien? Sí. Bien. En eso se está trabajando con el plasma de convaleciente y con el suero hiperinmunoequino de caballo. Perfecto. Y una de las soluciones importantes va a ser, como decís vos, cuando tengamos la vacuna, que vamos a necesitar que aparezcan por lo menos 3 o 4 laboratorios con la vacuna. Exacto. Pero porque uno solo no va a dar capacidad para la producción mundial. Bien. Exacto. Bien. Interesante ese detalle, Sí. ese detalle porque hay varios laboratorios que están desarrollando sus vacunas y hay países que ya empezó esa carrera por tener esas vacunas. Por ejemplo, Estados Unidos dedicó un montonazo de plata para darle a varios laboratorios para garantizarse las dosis de vacunas. Dicen que justo esta semana pasó lo de la vacuna rusa que anunció el gobierno ruso y se anticipaba que podría llegar a estar para octubre. Hubo mucha información que iba y que venía con respecto a esa vacuna, porque creo que justamente es Rusia y hay medios que lo cuestionaron. También escuché que no tenía pruebas suficientes esa vacuna. ¿En qué situación se encuentra esa vacuna, que sería la que más cercana tendríamos de tener a disposición, Eduardo? ¿Usted sabe? ¿La rusa? Sí. La rusa no hay nada publicado. No hay nada. No sabemos. No sabemos si es la solución para el mundo o falta mucho. Claro. Ok. No, las vacunas que hay son 5. Sí. La de Pfizer Biotech, que es la que se está probando en la Argentina. Sí. La de Oxford, que se está probando en Brasil Sí. y en otros países. La Moderna de Estados Unidos. Sí. Y hay 2 chinas. Sí. Hay 2 chinas que también están en fase 3. Esas son las 5 vacunas que yo conozco que están más avanzadas. Bien. ¿Está bien? Bien, perfecto. Importantísimo eso, porque Sí. quizás se genera la ilusión, ¿no? Total. Cuando te dicen, che, está la vacuna en Rusia, uno genera Y la uno ilusión. no sabe. sabe. Eduardo, recién mencionabas el tema del plasma, ¿no? Que es algo de lo que se nombra mucho, pero hay poca información concreta de dónde se puede ir a donar, de si es realmente efectivo, de quiénes pueden donar. ¿Podrías como explicarnos un poquitito más respecto a esta posibilidad o alternativa que ofrece hoy la donación de plasma? Sí, puede donar todo individuo que estuvo enfermo con síntomas de COVID-19. Hay una serie
de individuos que no pueden donar, pero son muy minoritarios. Bien. Y lo ideal es donar cuando pases el día 21. Perfecto. No antes del día 21, porque a ese momento es donde está la mayor cantidad de cuerpos. Entre el 21 y el 45 días, te presentás a los centros de donación. Bien. Quiero, en medio de esta entrevista, comentarles una muy mala noticia, que yo lamento, que la doctora Dora Echenique, que es la que manejaba todo esto en la provincia de Buenos Aires, Sí. acaba de fallecer por un accidente de tránsito. No. Una gran médica y una gran propulsora del uso de plasma de convalecientes. Salvado este aviso lamentable. Sí. Entonces, hay varios con la provincia donde se recibe a estos dadores convalecientes de la enfermedad que pueden donar plasma, ¿no? Y cada donación se puede usar para varios individuos. Bien, perfecto. Entendidísimo. La verdad, Eduardo, le agradecemos muchísimo el tiempo. Si tú tenés una para cerrar. Sí, tengo una pregunta para cerrar que no lo puedo evitar y bueno, y recién por lo que mencionaba también y como amigo de mi familia, ¿cómo está usted? ¿No? Porque está, Claro. Me imagino que alguien le pregunta, está acompañado por su compañera, debe trabajar 40 millones de horas por día, descansa, ¿tiene algún momento para decir, disfruto de, no sé, tiene tiempo de mirar una película, de disfrutar de una película, de sacar 2 minutos o 2 horas su cabeza de la enorme responsabilidad que está teniendo? Bueno, yo tengo 3 compañeras, que con eso estoy solucionado el problema. Cuando se cansa una, entra la otra. Digamos. Bien. Bueno, está acompañadísimo entonces. ¡Qué practicidad! Claro. No, yo realmente estoy bien. Se trabaja mucho y con los Zoom se pierde mucho más tiempo que en las reuniones Claro. Cara a cara. face to face, cara a cara. Claro. No hay ninguna duda de esto. Pero bueno, es lo que hay entre el Zoom, el Teams y no sé cuántos más. Estamos trabajando. Hay un gran esfuerzo de la ciudadanía, un gran esfuerzo soportando situaciones de no poder trabajar y hay que ganarse los mangos, de no poder laburar, Tal cual. de estar guardados en la casa, especialmente los adultos mayores, ¿no? Y tener que cuidarse y tener que limitarse a los afectos. Pero les voy a ser sincero. Las únicas 2 medidas que han demostrado eficacia es la cuarentena rígida profunda y la segunda el aumento de los testeos. Bien. Hoy no hay ninguna terapéutica que usted le diga da absoluta seguridad. Yo soy un entusiasta del plasma de convaleciente, diríamos porque lo conozco cuando se usaba en la fiebre hemorrágica argentina, Bien. que cambió el pronóstico de la fiebre hemorrágica argentina. Mira. Así que ahí estamos. Yo les agradezco mucho, porque deben estar ya por cerrar esto, digo. Sí. La invitación a poder charlar con la gente de Avellaneda. Estuve el sábado pasado con la radio del Obispado de Avellaneda, Sí. ¿no? Mira. Así que les agradezco. No. Y espero que la familia Ferraresi me invite a comer un asado. Cuando se pueda, sin ningún lugar a duda. Cuando se levante la cuarentena. Cuando se levante la cuarentena, más que sale un invitado. asado, ¿no? Sale un asado. Por supuesto. Exactamente. Eduardo, le agradecemos muchísimo por su tiempo, sabemos que está a full, y también le agradecemos por tomarse el tiempo de explicar y de enseñar en este contexto donde a veces hay mucha confusión, así que le agradecemos muchísimo por eso que usted hace siendo infectólogo. Bueno, muchas gracias a ustedes, un beso grande Agustina, saludo a la familia. Le mando. Que andan todo bien. Muchas Abrazo gracias. grande. Eduardo López, hasta luego, médico infectólogo, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y uno de los integrantes del Comité de Asesores de la Nación. Es el segundo ya integrante de este Comité de Asesores de la Nación que hablamos y la verdad que le agradecemos por tomarse este tiempo, tanto a él como a Florencia Caña, a los diferentes infectólogos, porque además están laburando ellos, están atendiendo y se toman el tiempo de salir a informar y a aclarar ciertas cuestiones. Más allá de que nosotros lo tomamos para la joda, lo de Viviana Canosa tomando dióxido de cloro y diciendo
diciendo sí, esto es lo que hay que hacer, es grave. Es grave. Por eso le preguntamos, para que escuchen de la boca de un infectólogo que eso está mal, eso hace muy mal, puede llegar a dañar la salud de la gente y encima ni siquiera hacerles un bien para contener el coronavirus. Así que hay que estar bien pillo y no hay que perder la oportunidad de hablar con este tipo de médicos que la verdad son las grandes figuras de esta pandemia, ¿no? Los héroes. Definitivamente. 12:04 del mediodía. Vamos a clavarnos un temita. Venimos en un nivel altísimo de temas. Una tanduli y después venimos con mucho más. Ya fue.